Esta aterradora historia comenzó en 1973, en la ciudad de Wilkes-Barre, Pensilvania, cuando la familia Smurl se convirtió, sin saberlo, en víctima de un destino que iba mucho más allá de cualquier huracán. Una tormenta devastadora arrasó con su hogar, destruyendo no solo paredes y techos, sino también la sensación de seguridad que habían construido durante años. La violencia del viento y la lluvia los obligó a buscar un refugio, un lugar donde pudieran empezar de nuevo. Así fue como, con miedo y esperanza mezclados en cada maleta, tomaron la decisión de mudarse a una nueva residencia en West Pittston. Lo que para cualquier familia sería un nuevo comienzo, para los Smurl pronto se transformó en una pesadilla que desafiaría toda lógica y comprensión. Al principio, todo parecía normal. La casa era espaciosa, tranquila y perfecta para su vida familiar. Sin embargo, los primeros indicios de que algo no estaba bien comenzaron poco después de que remodelaron ciertas áreas del hogar. Era casi imperceptible al principio, un cajón que se abría solo, un radio desenchufado que inexplicablemente volvía a encenderse, detalles pequeños, que podrían atribuirse al azar. Pero los sucesos no tardaron en escalar. Lo que comenzó como simples anomalías pronto adquirió una intensidad que la familia no podía ignorar. Fue entonces cuando aparecieron los primeros arañazos en las paredes. No eran marcas de muebles ni de mascotas, parecían hechas por uñas invisibles, profundas, violentas, como si algo o alguien intentara dejar un mensaje. En otras ocasiones, se escuchaban golpes fuertes que resonaban en distintas partes de la casa, sin que pudieran encontrar su origen. La sensación de ser observados, de no estar solos, se volvía cada vez más opresiva. Cada vez que contaban lo que estaba sucediendo, familiares, vecinos e incluso amigos se mostraban escépticos, dudando de la veracidad de sus palabras. Eso aumentaba la angustia, no solo eran víctimas de lo inexplicable, sino también de la incomprensión de quienes los rodeaban. Con el tiempo, los fenómenos adquirieron un matiz más siniestro. La familia comenzó a escuchar susurros. Voces que parecían provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No eran voces humanas, no pronunciaban palabras conocidas, eran sonidos entrecortados, incomprensibles, como si cientos de personas estuvieran hablando en un idioma olvidado por el tiempo. En 1977, la situación escaló a algo que no podían ignorar. Jack, el padre, fue tocado por algo invisible. Un roce frío y firme, que dejó un escalofrío paralizante recorriendo su cuerpo. Lo que parecía un simple contacto pronto se convirtió en un preludio de ataques cada vez más agresivos. El primer evento verdaderamente violento ocurrió cuando una lámpara cayó del techo, golpeando a una de las hijas y provocando pánico absoluto. Los muebles se sacudían violentamente, como si un terremoto hubiera decidido azotar solo esa casa. La familia vivía en un estado de tensión constante, sin poder dormir, comer o siquiera hablar con normalidad. La sensación de estar atrapados en una pesadilla se volvía insoportable. A medida que los años pasaban, los ataques se intensificaban. Golpes, arañazos, susurros, objetos que se movían solos, y cada día la fuerza detrás de estos fenómenos parecía más poderosa, más inteligente. En 1986, al borde de la desesperación, los Smurl contactaron a Ed y Lorraine Warren, la pareja de demonólogos más reconocida de la época. Los Warren no tardaron en involucrarse. Comenzaron por entrevistar a la familia, investigando no solo su historia personal, sino también sus creencias religiosas y cualquier contacto con lo oculto, como el uso de tableros o ouija o prácticas esotéricas. Tras la entrevista, comenzaron sesiones de oración y exorcismos. Durante la investigación, los Warren identificaron no una, sino 4 presencias en la casa. Una anciana inofensiva, cuya presencia parecía más confusa que amenazante. Una niña joven, con una energía violenta y caprichosa, que podía ser peligrosa. Un hombre que había sufrido y muerto la casa, cuya tristeza y dolor resonaban como ecos en cada habitación. Y finalmente, un demonio, una entidad oscura que utilizaba a los otros 3 espíritus como instrumentos para aterrorizar a la familia. Ed Warren describió a este demonio como extremadamente poderoso. Intentaron persuadirlo con oraciones y el rezo del Ave María, pero la casa respondió con violencia. Espejos se rompieron, fotografías cayeron de las paredes, y los muebles temblaban como si el suelo mismo estuviera vivo. Durante horas, rociaron agua bendita, recitaron plegarias y realizaron rituales que parecían desafiar cualquier comprensión humana. Por momentos, parecía que la casa recuperaba la calma, solo para volver a ser atacada al día siguiente. Un día, mientras Jack veía un partido de béisbol en televisión, el demonio se manifestó con una furia descomunal. Lo arrojó violentamente del sillón, dejándolo paralizado durante horas. La familia, aterrada, recurrió nuevamente a los Warren.
Sin embargo, Ed decidió no realizar un segundo exorcismo, temiendo que la entidad se enfureciera aún más. En su lugar, enviaron a un sacerdote experimentado, alguien que había participado en más de 50 exorcismos. A pesar de su preparación, los ataques continuaron, y en ocasiones, Jack y Janet fueron levitados frente a sus hijas. Nada parecía ser suficiente. La familia acudió a la Iglesia Católica, buscando ayuda, pero la solución definitiva parecía inalcanzable. Finalmente, en 1987, la familia decidió abandonar la casa. Empacaron sus pertenencias, dejando atrás la residencia que los había atormentado durante más de una década. Sin embargo, los informes indicaban que los fenómenos paranormales los siguieron incluso hasta su nuevo hogar, como si la oscuridad no quisiera dejarlos ir. No fue sino hasta 1989 que un nuevo exorcismo, sancionado por la Iglesia, logró purificar la vivienda de manera definitiva. Solo entonces los Smurl pudieron respirar tranquilos, aunque el recuerdo de lo ocurrido nunca los abandonaría. La historia de los Smurl fue documentada por expertos, sacerdotes y periodistas. La familia incluso escribió un libro junto a los Warren, titulado The Haunted, que detallaba cada ataque, cada susurro, cada momento de terror vivido en la casa. La historia fue tan impactante que, en 1991, se llevó a la televisión en una película que reprodujo, con fidelidad, cada evento escalofriante. Hasta hoy, el caso Smurl sigue siendo uno de los más oscuros y polémicos de los archivos Warren. Mientras algunos creen firmemente en la veracidad de los ataques y en el sufrimiento de la familia, otros piensan que todo fue una exageración mediática. Lo cierto es que, incluso décadas después, la sombra de aquel demonio, de aquel horror invisible, sigue rondando la memoria de quienes escuchan la historia. Porque hay algo en esta narrativa que trasciende la ficción, algo que hace que, incluso en la luz del día, uno se pregunte si, tal vez, detrás de una puerta cerrada o un cajón que se abre solo, puede estar esperando algo que nunca debería haber sido invocado. Y así, la leyenda de los Smurl continúa, recordándonos que, en ocasiones, lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que sentimos, lo que nos toca, lo que susurra desde la oscuridad, y lo que nos persigue incluso cuando creemos haberlo dejado atrás.